continuamos con más noticias. El tema de la infraestructura en el país podríamos decir que es el talón de Aquiles de todas las administraciones de gobierno. Y en esta ocasión no es nada nuevo. Años de falta de atención se han reflejado en los últimos meses. Para hablar de este tema, que podríamos calificar como un foco rojo o dolor de cabeza de la administración, nos acompaña Félix Alvarado, ministro de Comunicaciones. Señor ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto estar acá con usted y su audiencia. Muchas gracias, señor ministro. Pues, en primer lugar, los problemas que se han registrado en los últimos 4 meses, en donde usted ya ha estado al frente de la administración, pues es la por falta de mantenimiento, lo que se ha dado en las diferentes carreteras que ya le hemos dado cuenta a la gente a través de los espacios de Fuerza Informativa Azteca. La ejecución de su cartera, desde que inició esta administración, ha sido lenta, precisamente por la revisión de contratos, que en su momento lo platicamos aquí en una entrevista, pero esta estrategia para fomentar la transparencia parece que tuvo daños colaterales. ¿Cuál será la estrategia a seguir para que avancen estos proyectos? Ok, qué bueno que estemos hablando del futuro, porque creo que en efecto hemos abundado mucho en la problemática. Usted decía que la infraestructura y el sector de infraestructura es el talón de Aquiles de las administraciones, pero honestamente es el talón de Aquiles de la sociedad, de nuestro país. Mientras no logremos superar estos problemas de infraestructura, vamos a tener mucha dificultad para hacer un desarrollo sostenible y acelerado, porque necesitamos esas carreteras para invertir en los territorios, necesitamos esas carreteras y esa infraestructura para producir en los territorios, para extraer y exportar. Entonces, no importa cómo lo mire uno, no es un problema de la administración de Bernardo Arévalo, es un problema de todos los guatemaltecos que nosotros estamos tratando de abordar. Ok, ¿qué significa esto de cara al futuro? Usted señalaba correctamente la ejecución. Y tal vez ahí me permito, claro que soy un poco sesgado en el asunto, pero me permito decir que realmente la ejecución nuestra, y cuando me refiero a nuestra, me refiero a la administración mía, desde que entramos en mayo a la fecha, muestra números que, si bien no son maravillosos, no son los ideales, tampoco son malos. Recibimos la ejecución en un 12%, cuando sale de abril, yo entro en mayo, la llevamos a 22%. Y lo más importante, llegamos en este momento, cuando presenté a la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, justamente la semana pasada, nuestro presupuesto, y lo defendimos para el año entrante, el dato andaba en ese momento, 20 de octubre, en 49%. Nuestra expectativa es que podemos llegar a un 88% de ejecución para el final del año. Entonces, de nuevo, no es el 100%, pero considerando la situación en que se recibió el presupuesto, no es malo. Y en ese contexto es que eso es lo primero que tenemos que hacer, comenzar a ejecutar en serio la cartera. Algo que no podíamos hacer antes de que se aprobara la ley el decreto de ampliación presupuestaria, porque una cosa de la que en este mismo estudio he hablado acerca de la cartera tóxica que heredamos, incluye un buen número de proyectos conocidos como proyectos de decreto. Proyectos que fueron incluidos en unos decretos de emergencia, todos juntos, mal contratados y mal financiados, al punto que la Contraloría de Cuentas en algún momento los denunció el decreto, y eso congeló todos los proyectos. El decreto de ampliación presupuestaria liberó eso, hizo una modificación que permitió eliminar lo que estaba causando el problema, y ahora nosotros estamos terminando esos proyectos. Uno de los ejemplos es, de hecho, el puente del Nahualate, este puente que ha causado problemas la semana pasada, pues comenzó a causar problemas la semana pasada. Hasta septiembre, a pesar de que se conocía el problema que tenía, no se podía hacer nada en él, no se podía tocar, no se podía invertir. Hoy sí podemos invertir en él. Entonces, y ese es solo por poner un ejemplo de un puente con problemas. Entonces, el hecho de poder ejecutar el presupuesto, que aunque lo teníamos, no lo podíamos usar,
hace una diferencia sustantiva. Señor ministro, con esta proyección que usted menciona que se podría estar llegando arriba del 80% en la ejecución de la cartera y hablando en temas de mantenimiento de la red vial y sobre todo para que la gente lo pueda ver, lo pueda percibir, ¿qué proyectos se podrán ver? ¿Se podrá ver una jornada extensa en cuanto al tema de mantenimiento? Ok, lo que tenemos son contratos de mantenimiento que hacen bacheo, limpieza, señalización y me falta uno, ya se me va a venir cuál es el cuarto que tenemos. Pero tenemos intervenciones de las 4 categorías. De nuevo, estamos hablando de que estamos entrando al penúltimo mes del año. Es poco lo que podemos hacer en este momento, sobre todo con los retos que hemos encontrado en la Covial de corrupción, que ha hecho difícil o más bien ha obligado a improbar una serie de eventos de adjudicaciones de los eventos de mantenimiento. Pero de cara al futuro, lo importante es que vamos a cambiar la forma como se asignan los contratos de mantenimiento. Hasta acá, los mantenimientos se han contratado por tramo. Entonces, yo le doy a la empresa X el mantenimiento de este tramo específico. ¿Qué sucede si a la vecindad hay necesidad de hacer mantenimiento? Ya no es de él y tal vez no hay quien lo haga. Eventualmente se ha usado un mecanismo que le llaman anexo, que si el tramo continúa sobre el que está, pues le ampliamos el contrato a la empresa y puede mantener ese tramo. Pero si no hay a quien ampliarlo, se queda sin atender, que es donde estamos hoy. Nosotros lo que vamos a hacer de aquí en adelante es que los contratos de mantenimiento se hacen por departamento. Yo te contrato a ti para dar mantenimiento en cualquier parte de Alta Verapaz o de Suchitepeques entonces yo puedo pedirte que te muevas a donde te necesito para hacer el mantenimiento, para poder comenzar a dar respuestas más inmediatas al tema del mantenimiento. Ese es el primero. El segundo es en términos de las emergencias y la capacidad instalada de caminos, sobre todo. Que como quizás sepan, Caminos se encarga de la construcción de los caminos y de la atención de las emergencias, como estos incidentes que hemos visto, el kilómetro 44 de Palín-Escuintla o el kilómetro 61 de la CEA 9 Norte, el deslizamiento que se dio ahí hace 3 semanas. Eso requiere capacidad de respuesta de emergencia. Hasta acá el Ministerio de Comunicaciones no ha tenido esa capacidad y terminamos teniendo que mendigar esos apoyos que da el sector privado, que si una empresa cercana puede echar una mano, que si un contratista que tenemos encargado en otro proyecto. Eso no es forma de hacer la administración pública. Entonces vamos a fortalecer la capacidad del ministerio a través de la compra, la adquisición de maquinaria para las zonas viales que sean capaces de dar respuesta. Va a tomar tiempo rescatar esa función. Porque, ojo, esto ya lo sabíamos hacer. El Ministerio de Comunicaciones en el pasado tenía una función sólida de construcción y respuesta a emergencias en caminos. Esa capacidad se perdió en los 90s sin ser sustituida por algo mejor. Lo que se hizo es, se pensó, ok, deshagámonos de caminos, lo damos todo en contrato y entonces cuando necesitemos vamos a estar haciendo contratos y contratando. Vinimos a parar donde estamos hoy. Eso no funciona. Señor ministro, hablando en general de la infraestructura carretera que necesita Guatemala, Fundesa pues ha presentado un estudio de cuál es el déficit de las carreteras. Hablan de 20,000 kilómetros de carretera, actualmente se cuenta con poco más de 18,000 kilómetros. Dentro del plan de gobierno de la actual administración se hablaba de cerca de 500 kilómetros anuales que se estarían entregando. ¿Cuál es la proyección que se tiene hasta el momento y cómo se podría estar trabajando para poder reducir ese déficit que es tan importante, sobre todo en el tema de competitividad? Creo que una de las cosas que más va a ayudar a deshacernos del déficit es algo que se está discutiendo estos días en el Congreso. La Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que yo he sido muy claro acerca de ella. Es una ley que tiene algunas deficiencias importantes, pero sobre todo que presenta unas oportunidades muy buenas. Si podemos generar los consensos necesarios para que esa ley opere, y cuando digo que opere, que pueda conducirse de manera eficiente, podríamos estar haciendo gasto, inversión en infraestructura vial primaria de una manera muy rápida y de una manera muy eficiente y sobre todo de una manera competitiva.
entre los problemas más importantes que tenemos hoy del sistema heredado es que tenemos un sistema en el que, por decir así, los jugadores están cabales. Ya solo ciertas empresas manejan toda la industria y terminamos contratando siempre a la misma gente por las mismas cosas. Mientras que hay empresas de talla mundial que tienen interés en participar en Guatemala. Empresas que tienen la intención y pueden y tienen la capacidad financiera de entrar a riesgo, por ejemplo, a través de las APP. Ese es un término que es visto con desconfianza, podríamos decir, pero el problema no es APP o concesión o que lo administre el Ministerio de Comunicaciones directamente. El problema es que los mecanismos los corrompemos, pero todos los mecanismos pueden ser útiles. Podemos tener un mecanismo de lo que se conoce como pago por disponibilidad, donde la empresa que construye pone todo el dinero por adelante y luego el Estado se queda pagando durante los siguientes 20 años, digamos. Yo bromeo que es como darle bisacuotas al Estado. Es un mecanismo extremadamente eficiente y eficaz. Es buen negocio para la empresa, es buen negocio para el Estado porque no tiene que poner tanto dinero por adelantado. Pero hoy por hoy no podemos usarlo. No podemos usarlo porque hay tantos requisitos que son requisitos que sirven más de barrera de entrada que de requisitos auténticos de calidad. Si logramos pasar una ley de infraestructura vial prioritaria que sea útil, que sea eficaz, sobre todo que tenga un mecanismo de gobernanza que funcione, que nos dé la autoridad para poder hacer eso, vamos a tener la oportunidad de construir por primera vez en mucho tiempo carreteras de buena calidad hechos por empresas de talla mundial. Si vemos una proyección y como usted menciona, de cara al futuro y con esta ley de infraestructura, ¿de cuántos kilómetros podríamos estar hablando? Bueno, nosotros, como bien señalaba usted, nos hemos planteado una meta de 500 kilómetros de carreteras primarias por año. Yo creo que esa es una meta que sigue teniendo sentido. O sea, si estamos hablando de carreteras centroamericanas, es una meta. Los 5 meses de experiencia en el Ministerio de Comunicaciones me han mostrado que debemos ser muy cautos en dar números, porque los números muy rápidamente se topan con tropiezos. Yo me quedaría con esa meta, y si esa meta, que es nuestra responsabilidad, se consigue, me doy por bien pagado y me queda la expectativa de que vamos a poder llegar más lejos. Porque una vez se abre la puerta para que otros actores entren a hacer la inversión en las carreteras con lógicas de reposición o de pago que den más flexibilidad, el dinero del Estado llega más lejos si hay coinversionistas que están apostando a estas inversiones. Y fíjese que esto se refiere en primera instancia a las carreteras primarias porque son las que todos sentimos, pero hay otras opciones donde se puede invertir de una manera muy creativa, y eso incluye, por ejemplo, redes rurales. Ya no hablar de carreteras, de caminos rurales individuales, sino de redes rurales, que la red de Toto, que la red de Huehue, que son los lugares, red de Alta Verapaz, donde más ausencia de caminos rurales tenemos. No sigamos pensando que vamos a construir un camino suelto por ahí, sino busquemos la coinversión, de nuevo, vía el pago por disponibilidad, por ejemplo, que nos permita a nosotros invitar a un inversionista internacional a decir, ok, y tenemos las cuentas, 800 millones de quetzales, le construyen a uno 7 corredores estratégicos en Teotonicapán, conectándola con la centroamericana, conectándolo con Quiché, todos juntos. Y 800 millones de quetzales lo que cuesta un tramo de carretera importante. Pero aquí obtenemos la ventaja de conectar a toda una población rural dentro de la red, y todo a través de pago por disponibilidad. O sea que el Estado no pone un centavo por adelante, sino que comienza a rescatar sobre la base de pagos anuales, que además traen como exigencia que la carretera se mantenga en buenas condiciones. Entonces, hay opciones. Señor ministro, ya para finalizar, porque se nos termina el tiempo, pues ya el sector empresarial ha hecho varios llamados, los guatemaltecos pues en redes sociales se muestran desesperados. ¿Cuándo se le podría decir al guatemalteco que se podrían estar viendo resultados en cuanto a la ejecución del presupuesto? Y sobre todo en un tema de carreteras. Y ya lo estamos viendo, es todavía una parte muy chica de la mezcla. Recordemos esa cartera
tóxica, como le he llamado, que heredamos. Primero ha tocado comenzar a encontrar las formas de desatar ese nudo de la cartera tóxica. Pero apenas la semana pasada estuve en Chiquimulía inaugurando el libramiento de Chiquimulía, una obra que estaba esperada para mayo del año entrante. No la empezamos nosotros, pero sí la recibimos y la concluimos en un tiempo más efectivo o más eficiente que el que estaba planificado. Y lo podemos continuar haciendo. Una carretera de buena calidad sin coimas, porque ese es un punto muy importante. Recordemos que hasta acá, cada uno de esos proyectos que uno mira significaba que alguien había pagado por lo menos un 15% del costo de esa carretera por concepto de coimas. Dinero que simplemente se fue al tragante. Hoy eso ya no sucede. Las carreteras se terminan con el dinero que cuestan e incluso con menos que el dinero que cuestan, y definitivamente, como el caso del libramiento de Chiquimulía, más rápido de lo que se había ofrecido. Entonces, esto es el tipo de cosas que está sucediendo. Estuve hace hace un mes y medio más o menos en Jalpatagua, misma historia. Un proyecto que estaba cerrado, terminado. Y así vamos a seguir haciendo esto. Entonces, todavía no se nota mucho, porque digamos que entre un puente que se cae y un libramiento que se abre, el puente que se cae es muchísimo más notorio. Es muchísimo más notorio, especialmente cuando quienes lo usan son, digamos, sujetos dentro de la sociedad que tienen mucho poder de voz. Usted ya lo decía, los comunicados del sector empresarial. El alcalde de Chiquimulía nos saca un comunicado porque se le abre el libramiento. No hace falta, él ya está disfrutando de su libramiento, y igualmente su comunidad. Mientras que cuando se nos cae un puente, por supuesto todo el mundo brinca. Entonces vemos el puente, pero no notamos el libramiento. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, que vayamos abordando estos temas, esa mezcla de malas noticias y buenas noticias va a ir cambiando. No me cabe ninguna duda. Es cuestión de tiempo, es cuestión de comenzar a abordarlo. No quiere decir que no entienda y que no tenga toda la razón la ciudadanía de tener esa impaciencia. Pero lo que sí tenemos que estar conscientes es que eso no es un problema de ahorita. Hemos tenido lamentablemente una demasiado alta paciencia con la corrupción, que durante 10, 12 años nos heredó lo que tenemos hoy. Ni por un momento excuso la impaciencia de la comunidad. Tienen razón, tienen todo el derecho a tener infraestructura de buena calidad, pero hacer que esa mezcla de buenas noticias y malas noticias vaya cambiando va a tomar todavía algún tiempo. El año entrante yo creo que va a demostrar que lo que se puede hacer ya con los instrumentos presupuestarios, con el financiamiento y con planes propios, nos pueden llevar mucho más allá. Bien, señor ministro, muchísimas gracias. A usted, por supuesto, gracias siempre por la oportunidad. Abiertos para poder platicar sobre el tema de la infraestructura. Es un gusto. Bien, nosotros vamos a una pausa comercial, regresamos con más en Hechos Guatemala.